Bueno, he querido comenzar esta tarde con una presentación que tiene que ver más con unas notas de mi desempeño como coach de emprendimiento e innovación hacia este ecosistema en el que nos encontramos con los grandes amigos de Emprendred, en los que estaba haciendo memoria, y fue en 2012 donde yo también, igual que ustedes, tuve mi primer contacto con el emprendimiento a nivel de formación, donde ya dejamos de ser aficionados y comenzamos a integrarnos en este arte que es el emprendimiento. Entonces, esta presentación tiene que ver con ese camino de emprender en sustentabilidad, en lo que hemos llamado la tricomplejidad. Me gustaría hablarles entonces de estas experiencias que he tenido en este tiempo, en que, bueno, he pasado por una serie de estaciones que les voy a ir mostrando a continuación. De lo primero que les quería hablar, para enlazarnos con lo que traían Guayana y Carlos del triple impacto, en lo que se llaman las economías regenerativas. Este concepto tiene que ver algo muy importante para Venezuela y para la reconstrucción del país y para el rol que los emprendedores vamos a tener en este espacio de transición, que tiene que ver con la regeneración. La regeneración es entonces esta atención permanente sobre ya no solamente revitalizar la economía, sino que este proceso sea armónico con la naturaleza, armónico con el ser humano, y tenga la visión de regenerar, de reconstruir aquello en lo que vamos a estar desarrollando las grandes líneas emprendedoras. Una de las maneras más fáciles de entenderla es, por ejemplo, a través de la agricultura, entendiendo que tenemos tantos emprendedores del interior de Venezuela, en los cuales estamos viendo, por ejemplo, un sector agrario que está en el suelo, ¿verdad? Pero cuando la economía generativa se comienza a plantear cómo reconstruir, no solamente se trata de volver a implantar sistemas de producción que degradan el suelo, que nos encontramos que dejan un estado de devastación sucesivo que no es sustentable. Entonces, las nuevas economías atienden a que el nuevo sistema que se vaya a implantar sea cuidadoso de no cometer estos errores del pasado, sino que sean armónicos especialmente. Bueno, parte de lo que nosotros hacemos, y vamos a contar por qué nos hemos vuelto expertos, especialistas en la triple complejidad. Bueno, lo primero que nos estamos planteando en este camino al que queremos invitar a todos los emprendedores en sala es a fijar este nuevo objetivo llenos de vigor, de energía, de buena vibra. Y fíjense qué cosa tan interesante tenemos nosotros entre manos. Se habla muchísimo de la transición digital y de estar al día con lo que la tecnología nos está pidiendo y poniendo. De hecho, estamos encontrándonos a través de unos nuevos mecanismos, ¿verdad?, que permiten la tecnología. Sin embargo, desde lo que nosotros venimos viendo en este camino emprendedor, quizás uno de los más desafíos que tengamos pendiente sea más bien hacer la transición sustentable. ¿Cómo es que vamos a lograr nuestros procesos sean, como venimos diciendo, de triple impacto positivo, que sean buenos para el negocio, buenos para el ser humano y buenos para la naturaleza? A ese espacio de la transición
sustentable y mostrar no solamente dentro de nuestros negocios, con este nuevo criterio, que es más bien una filosofía de vida, ¿verdad? También cómo nos convertimos en proveedores responsables hacia todo este proceso de reconstrucción que va a vivir el país. En ese trabajo es donde nosotros vemos una oportunidad de oro, siendo proveedores conscientes de ese trabajo. Es decir, nosotros vamos a ser los proveedores y los emprendedores de los negocios de la economía circular, de negocios que van a tener que ver con el tratamiento de los residuos, o vamos a tener que ver con un marketing que está de alguna manera más vinculado con un ser humano y con los negocios compuestos. Un segundo aspecto, 6, que venimos trabajando de manera muy consistente, es comprender nuestro rol en ese futuro de la sostenibilidad. Esto nos abre la mirada a comprender entonces que estamos en una jugada muchísimo más amplia, y es la que tiene que ver con el desarrollo productivo del país, como dice la misión de Emprerred, solidaria y de manera ser solidarios y productivos, y entonces visualizarnos allí. ¿Qué es lo que yo vengo a hacer? ¿Qué es lo que a mí me toca? Ese santo grial del emprendimiento que dice, ¿cuál es mi propósito? Por supuesto, sigue siendo un aspecto fundamental. Y que ese aspecto, como venimos diciendo, esté profundamente realizada en los nuevos movimientos regenerativos de los que venimos hablando. Ahora bien, ¿por qué hablamos de una triple complejidad? Porque también nos hemos vuelto líderes sobrevivientes y expertos de comprender cuáles han sido los, digamos, este proceso complejo, difícil, por el cual venimos atravesando, pero ¿cuáles son las buenas noticias? Que hemos realizado aprendizajes extraordinarios, espectaculares. En el trabajo que nosotros venimos haciendo como coaches de emprendimiento y escuchamos muchísimo el trabajo de la gente en el campo, qué cosas hacen a través de sus emprendimientos, viéndolos atravesar, usamos muchísimo la metáfora del iceberg, en la cual vemos como los síntomas de los problemas, del problema social, del problema ambiental, de problemas políticos, solamente como lo que emerge del iceberg. Esos son lo que es visible. Pero en realidad, en lo que nos hemos vuelto expertos en este tiempo, es en comprender las estructuras más profundas, lo que está debajo del iceberg, y es lo que le ha dado origen a los problemas que hemos vivido. Entonces podemos decir que esta triple complejidad tiene que ver con el haber atravesado la emergencia humanitaria compleja del país, ahora la pandemia y la inestabilidad política. Eso es lo que está como lo que se ve. Pero ¿qué es lo que es más interesante? Estas comprensiones que nosotros venimos realizando de lo que no vemos. Y esos aprendizajes que tienen que ver con las estructuras, lo que no se ve, cuáles son las estructuras que dieron origen a estos problemas, cuáles son los paradigmas de pensamiento sobre los que estábamos montados, que dieron origen al problema, por ejemplo, ambiental, o a los problemas sociales. Y lo mejor de todo es también haber logrado acceder a la fuente, es decir, a
las razones primarias que dieron lugar a esto, pero también a la comprensión, como venimos diciendo, de nuestro rol. Es decir, de acceder a las soluciones que van a permitir que lo podamos hacer bien, que lo podamos hacer mejor. Nosotros trabajamos con una metodología que ha sido desarrollada en Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se llama la teoría U, que ha sido formulada por Otto Scharmer. Y ahí tiene que ver con esto de que les acababa de mostrar, de esta visión de los comportamientos más profundos, del origen de las cosas, para poder hacer una reconstrucción del tejido social a través de un proceso más interno, que tiene que ver, la teoría U se refiere a un viaje interior que está formado en base a tres grandes movimientos. Un movimiento inicial de bajada que nos permite observar más profundamente qué es lo que realmente está ocurriendo. En el proceso de bajada hacemos una apertura de la mente, es como que observamos más profundamente, y siento que los venezolanos hemos adquirido una sensibilidad importante en ver más allá de lo evidente. También ayuda a abrir el corazón. Para nadie, y muy profundos. Y eso nos hace tener entonces una voluntad distinta, una manera de accionar más consciente. Ese es creo que lo central del punto donde estamos. Haber tomado conciencia de esos puntos más sensibles de los que necesitamos trabajar. Y entonces el emprendimiento se basa en la resolución de aquellas cosas de las que nos hemos dado cuenta. Es de allí, entonces, de dónde nacen nuestras soluciones, nuestros aportes, nuestra manera de emprender. Y eso es lo que cristalizamos, prototipamos y evolucionamos. Este es el camino, entonces, como vida de la U. ¿Me van siguiendo? Quisiera que me den un feedback desde la sala para saber si me están escuchando. Perfecto, Marieta. Ok. Quisiera hacer en este punto también como una breve pausa y escuchar a través del chat cómo vienen percibiendo esto que les estoy comentando, de pronto con una palabra, con una breve frase en la que podamos ir percibiendo cómo se recibe esto que les estoy contando, estos grandes aprendizajes. Si me pueden leer, que va colocando la gente, por favor. Y así tenemos un poquito de feedback. O si alguno de los administradores, es que desde aquí no puedo ver. Hola Marieta, ¿cómo estás? No puedo ver el chat. Aló. Oscaida, qué gusto. Déjame irte leyendo lo que has comentado. También a mí se me dificulta un poquito porque mi internet está un poquito mal. Ok. Entonces te los dejo. Excelente. Uh-huh.
Perfecto. Excelente. 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 Bueno, pues entonces seguimos adelante. ¿Cómo es que cada uno de nosotros se hace cargo en esta visión ampliada que es la sustentabilidad? Seguimos adelante. Entonces, quería contarles de una breve experiencia, dos breves experiencias que he tenido en este haciéndonos cargo. Una es el proyecto ICOLA, en el cual ha sido una experiencia. Nosotros recibimos un subsidio de una fundación internacional en la que pudimos llevar a cabo un proceso con líderes sociales de base en el cual entregamos teoría U para el desarrollo de prototipos de sustentabilidad y en el cual fuimos a más de 120, más de 150 agentes de cambio con comunidades educativas del Distrito Federal y del Estado Miranda. ¿Qué fue lo más interesante que nosotros vimos aquí? Queríamos trabajar este tema de la reconstrucción del tejido social, mostrándole a la gente nuevos paradigmas para escuchar. Procesos de diversidad en los que nos encontrábamos opositores, oficialistas, escuelas públicas y privadas, gente de colegios muy ricos, gente de escuelitas muy rurales o muy pobres. Y aquí el proceso consistía en generar círculos de escucha activa y regenerativa que produjeran proyectos sociales combinados. Eran a los venezolanos espacios de encuentro, no solamente espacios de encuentro, sino de construcción. Espacios de paz, nuevos prototipos, que a su vez luego dieran lugar a proyectos de innovación y sustentabilidad. Entonces, bueno, como logramos desarrollar más de 120 prototipos, muchos de ellos en acción de innovación social sustentable. Algunos de ellos nos llenan de orgullo porque fueron desarrollados en la triple complejidad, en emergencia humanitaria. Por ejemplo, un proyecto que tiene que ver con el desarrollo de la convivencia y de la hospitalidad en condominios. Y eso a lo mejor en cualquier país del mundo pareciera fácil, pero en este lugar, este prototipo surge luego del apagón de casi una semana en Caracas. Y esto ocurrió dando pie que las torres se quedaran, como de nosotros hemos vivido, sin luz, sin agua, sin teléfono, sin sin ninguna clase de servicio. Y aquí, ¿qué es lo que emerge? Entonces emerge la hostilidad. Y estos vecinos comenzaron en realidad unos procesos de recrudeciendo la hostilidad, la ira, rabia, cosas muy... El prototipo hizo cargo de esos problemas y entonces poner la convivencia de nuevo sobre la mesa y comenzar a diseñar metodologías que luego puedan ser aplicadas en otros lugares que estuvieran pasando estas mismas dificultades. Bueno, pues a nosotros nos abrió la mente, ¿no?, sobre esto que le decíamos, son los nuevos prototipos, los nuevos proveedores de servicios, ¿verdad?, que atienden problemas de complejidad, los resuelven y buscan fuera de la caja. La Fundación Asperger Venezuela es también otro orgullo del proyecto ICOLA, porque
Esta es una organización dirigida por los propios Asperger. Como muchos de ustedes saben, una de las condiciones que tiene la condición Asperger es la dificultad relacional. Entonces ellos no solamente se hicieron cargo de su fundación, de sus promociones, sino que a raíz de ese proyecto están dictando talleres y formas de organización para otros Asperger, donde pueden mostrar qué es lo que ocurre con ellos. En el Conservatorio de Juan José Landaeta ocurrió que estaban si la educación está en el piso, imagínense cómo están las escuelas de música. Entonces, estos fueron también de nuevo organizaciones de base que se hicieron cargo de resolver cómo podíamos hacer clase, cómo podíamos entonces recuperarnos, cómo podíamos rearticularnos. Y así sucesivamente, conversaciones poderosas en inglés, foros, bueno, en fin, son 120 prototipos. Ya algunos de ellos pasaron al nivel de emprendimiento inicial. Es parte de esa Venezuela emergente sobre la que estamos apostando. Perdón. En la quinta estación es uno de nuestros mayores orgullos, es la consultoría en Plastitec. Resulta que Plastitec es una empresa venezolana que recoge, transforma el plástico PET usado. El plástico PET es este que se usa en las botellas plásticas y en algunos de los envases. Es el de mayor uso en todo el mundo de plásticos, pero justamente por eso es el que mayor problemas ha causado en todo el mundo y, bueno, estamos a punto de una prohibición mundial del plástico de un solo uso. Frente a eso, también la solución global, la solución mundial, es que que no se siga produciendo plástico a partir de la resina virgen del petróleo, sino que solamente se utilice plástico reciclado. Este es el caso de Plastitec, una empresa venezolana que está operando en Guatire y produce esta regeneración del plástico. ¿Se acuerdan que al principio les hablaba de la economía regenerativa? Bueno, el caso de Plastitec es uno de estos casos maravillosos que nos llena de orgullo. Prometo enviarles un video que no me atrevo a pasarles porque estoy segura que se nos puede caer la señal, estamos con una señal muy débil. Entonces, sobre el caso Plastitec, que tiene esta empresa del siglo XXI, esta empresa del futuro, y que está trabajando como nosotros contra todo pronóstico, nosotros nos llaman a mi colega Dulce Romero y a mí para un trabajo de consultoría donde les ayudáramos a desarrollar su estrategia comunicacional. Y miren qué interesante, emprendedores de Venezuela. A nosotros no nos llaman porque seamos las marqueteras más exitosas o las que tengamos la experiencia más interesante en materia de ventas o de... No, ¿saben por qué nos llaman? Porque nosotras teníamos una experiencia importantísima en el reciclaje ciudadano. Y conocemos, no solamente conocemos en qué consiste el proceso de reciclaje, sino que también somos expertas en organización de comunidades y veníamos haciendo desde el 2011 una serie de jornadas donde adiestrábamos a las comunidades para enseñarlas a reciclar. Entonces, todo ese trabajo anterior fue el que le pareció interesante a Plastitec para que nosotros los ayudáramos a ellos a llevar el concepto de su empresa, que está en pleno posicionamiento, en pleno lanzamiento,
a las comunidades de Venezuela. Y que pudiera ser entonces un espacio de confianza, una palabra también sobre la que necesitamos trabajar muchísimo en nuestro país. Con esto, lo que les quiero comentar fundamentalmente es llenarlos de ese brío, de muchísimas veces estamos en nuestros emprendimientos y estamos a punto de tirar la toalla porque decimos, es que no sé para dónde va todo este trabajo y todo este esfuerzo. Esta parada en Plastitec, que ha sido una consultoría extraordinaria y que tenía que ver con nuestro trabajo de ese conocimiento de las bases y ese conocimiento de saber cuáles son los comportamientos de fondo que estaban jugando, entonces nos lleva a este final con el que queremos dejarles unas palabras del maestro Cruz Diez, en las que nos dice: a mis 94 años les digo con sinceridad que les ha tocado vivir una época extraordinaria, porque todo está obsoleto y hay que inventarlo de nuevo. Hay que inventar un nuevo lenguaje político que hable de democracia, de valores éticos, de libertad, de progreso y justicia social. Hay que inventar la educación y crear un país de emprendedores, artistas e inventores, un país digno y soberano en el contexto global. En fin, en Venezuela hay que inventarlo todo. Muchísimas gracias. Estoy abierta a escuchar sus comentarios, reflexiones, en fin, a que compartamos también lo que va a ser la reconstrucción en sustentabilidad de Venezuela. Muchas gracias. Ellos estaban buscando a alguien que integrara, que los ayudara a conformar su gerencia de comunicaciones. Entonces estaban buscando a alguien que además comprendiera las industrias del reciclaje. Entonces allí es donde aparecemos Dulce y yo, por esto que les comenté de que nosotros habíamos sido activistas ambientales. Somos todavía, eso es algo que se lleva en el ADN. Entonces, nos contactaron hace un año casualmente y dio la casualidad que, bueno, también yo soy coach de emprendimiento e innovación y es como esos dos mundos convergieron allí, y fue como la gran oportunidad para ambos, quiero decir. Ellos les interesaba mucho gente, no solo, te voy a ser franca, les interesaba sensibilidad. Entonces yo creo que por eso traigo este mensaje para los emprendedores, porque siento que hay un espacio de valores y de principios que va a comenzar a estar sobre el tapete, a ser muy valorado. Sí, esa es mi reflexión. Yo creo que por primera vez en la vida les voy a hacer una confesión. Yo creo que lo más bonito que ha tenido el trabajo con Plastitec es que nos pagan por ser Comeflor. Y con eso te digo todo. Exacto. Buenísimo. Fíjate, ajá. No, los escucho. Rancy.
Bueno, nada, en primero agradecerle a Marieta la excelente presentación, inspiradora, como siempre. Que hemos tenido unos inspiradores ayer y hoy. De verdad que, como dice Rance, unas presentaciones de lujo. Gracias, Marieta. De verdad que el trabajo que han estado desarrollando estos últimos años, bueno, creo que está contribuyendo mucho a abonar en este camino de construir modelos de negocios sustentables, ¿no? Y sustentables y responsables. Y bueno, muy conectados a todo este mundo del triple impacto. De verdad que emociona poder saber que hay experiencias prácticas y organizaciones que están trabajando en este fin. Y bueno, ayer Amaru en su presentación comentaba algo y que creo que es importante para nosotros retomar, que es que además el consumidor del presente y del futuro va a ser un consumidor que también va a ser sensible al tipo de empresas al que le va a comprar productos. Y nos hablaba y nos hablaba de la experiencia de los calzados Tom y decía, bueno, si usted compra un par de zapatos, hay una persona que no tiene zapatos que va a recibir un par de zapatos donados. Entonces, cuando un consumidor escucha ese mensaje, seguramente va a preferir una marca que se hace responsable, socialmente responsable. Entonces, ayer decíamos que no era solamente por el tema de que sí, nosotros hemos creído en esto en muchos casos, porque bueno, tenemos esa idea de construir un mundo distinto, pero también ahora el mercado se mueve a compradores que son también sensibles hacia la responsabilidad social. Y el ejemplo de Plastictech es clarísimo, ¿no? O sea, como una empresa mira eso y como seguramente a futuro, si yo veo una botella, una marca que vende su agua en botellas que son de plástico reciclado, seguramente voy a preferir esa marca porque, bueno, está detrás una cosa en que yo creo. Entonces creo que el futuro se mueve hacia allá. Yo creo que eso es importante, lo que nos ha mostrado. Exactamente. Fíjate que parte de lo que en lo que nosotros trabajamos en la construcción justamente de la marca Plastictech es que todos los informes de tendencia de consumo colocan la palabra sostenibilidad de primero. O sea, ya no se trata de una moda, ni siquiera de una tendencia, es un estándar. Es decir, si un emprendimiento, si un negocio no funciona con criterios de sustentabilidad, no va a ser viable. Simple. O sea, no tiene mundo. Pero al contrario, lo que nosotros queremos traer en esta tarde es, sigámonos formando, señores, porque tenemos mucho que dar. Es decir, la propia situación de estar todo está por volverse a construir, es una excelente oportunidad para dar el salto tecnológico y de sustentabilidad necesario. Por ejemplo, el propio hecho de que el sistema eléctrico esté en el piso es algo que nos lleva necesariamente a pensar en energías alternativas. Eso está clarísimo. ¿Cómo es que entonces va a ser este desarrollo de Venezuela? Ahí es donde necesita estar la mente emprendedora, para nosotros poder ser las respuestas que este país necesita. En tu opinión, en teoría U, el equilibrio es la sostenibilidad. Sí, justamente cuando profundizamos allí, vemos que esas tres cismas representan el cisma ecológico, es la separación del ser de la naturaleza. El cisma social es la separación del ser de su prójimo, del otro. Y el cisma, y estos otros dos producen
el mayor y el más importante, que es la separación del ser de sí mismo, que es el gran quiebre de la humanidad, ¿no? Y es sobre el cual estamos trabajando y lo que hacemos. Entonces la teoría U dice, bueno, lo que hacemos es cuando volvemos esa mirada hacia nosotros mismos, esa recomprensión de quién es el otro ser humano, quienes conformamos la sociedad y cómo organizamos nuestras estructuras económicas, entonces allí hay una vuelta a ese respeto por la naturaleza, y de nuevo entonces es por esto que la sostenibilidad del triple impacto van de la mano, o mejor dicho, es el mismo fundamento. Pero este fundamento es un paradigma. ¿Ah? Y esto es muy importante comprenderlo. Este paradigma, estamos montados sobre el paradigma economicista. Y hay que entender que hacer la transición hacia la sustentabilidad es costoso también en términos económicos. O sea, estábamos hablando ahorita, por ejemplo, de hacer la transición a energías sustentables. Si nosotros mañana en Plastictech decimos, oye, en vez del generador de electricidad X que tenemos en este momento, hacemos la transición hacia energías alternativas, estamos hablando de dinero y de mucho dinero. Entonces, estas inversiones o este cambio de pensamiento, este cambio hacia pensar en las nuevas generaciones, bueno, por supuesto, esto amerita mucho lápiz, amerita mucho planificación y ver en qué etapa se realiza cada uno de los procesos. Es el trabajo en el que también nosotros hacemos. O sea, ¿qué vamos a hacer primero dentro de las empresas? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿podemos actuar con las comunidades? Sí, y eso de pronto es menos costoso. Y eso lo podemos comenzar a hacer de una vez. O podemos comenzar a incorporar, por ejemplo, hacer trabajos de formación en el área social que nos permita incorporar empleados en las primeras áreas de la zona de acopio de la empresa, y ahí hacemos una contribución importante de impacto social. Y eso lo podemos hacer casi que de inmediato, muchísimo menos costoso y con muchos menos rendimientos. Así sucesivamente. A este grado es al que estamos, a este desarrollo de las mentes es que estamos apostando. Adelante, en pre-red. Bueno, les dejo por el chat les dejo mis contactos, estoy a la orden, también muy atenta siempre a escuchar a los emprendimientos ecológicos y en sustentabilidad, muy pendiente, muy a la orden para ayudar, apoyar y actuar en red. Por ahí se los dejo.